Continúa en Santiago de Cuba coloquio por el centenario del reconocido escritor cubano José Soler Puig. Se desarrolla en diversos escenarios capitalinos el 23º Festival de Artistas Aficionados de la FEU. Y acogerá Camagüey la fiesta del Tinajón, una propuesta dedicada a la tradición e identidad de ese territorio. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este miércoles 9 de noviembre de 2016. Somos Indira Román y Diuber Farías y durante aproximadamente 27 minutos le proponemos un acercamiento informativo al panorama artístico y literario en Cuba y otras partes del mundo. El coloquio por el centenario del nacimiento del escritor cubano José Soler Puig continúa sus jornadas en la oriental ciudad de Santiago de Cuba. El complejo cultural Teatro Heredia es sede de los espacios de debate y conferencias en torno a la vida y obra del reconocido novelista cubano. El coloquio reúne en Santiago de Cuba a muchos de los académicos e investigadores que conocen la obra de José Soler. En el evento trascendió que este hombre de modestia única concibió alrededor de 8 novelas y que su obra no tiene el reconocimiento merecido. Esta vez es el centenario. Esta vez hay una reunión de críticos y académicos. Bueno, hay que apostar porque sea esta la ocasión en la que se le va a dar ese impulso desde el punto de vista académico al estudio de la obra. Es decir, que podamos retirarnos de aquí con una cantidad de valoraciones que la coloquen en el lugar donde debería estar, tanto en la literatura nacional como en la literatura del continente. Este encuentro visibiliza buena parte del quehacer literario del novelista con la reedición de sus principales volúmenes. Aquí se dialoga con la propiedad de la investigación, se descubre al Soler creador especial de personajes femeninos, un autor que recreó con profundidad la discriminación, la doble moral y los conflictos generacionales a través de su pluma. 12 ponencias validan el coloquio. Lo más relevante de lo que se ofrezca aquí formará parte de un libro. Tenemos 12 ponencias, muchas de ellas de profesores jóvenes de universidades, de Las Villas, de Santi Espíritus, de aquí mismo de Oriente. Y entonces esperamos que esto renueve el interés por hacer investigaciones sobre la obra de Soler y también por incluirlo, darle más presencia en los currículos. Una de las mayores preocupaciones de los académicos participantes es la forma en la que las nuevas generaciones se apropian de la literatura y sus autores. Soler hizo una gran contribución a la sociedad cubana. Por eso invito a los jóvenes que lean su obra, que no se limiten a la información que aparece en un diccionario o en Wikipedia, que lean la obra del escritor, que profundicen. El coloquio concluirá el próximo día 10 con la entrega del Premio Especial de Novela José Soler Puig. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Tiempo de nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La revista digital Cuba Ahora se hace eco de las propuestas que trae la 23ª edición del Festival Nacional de Artistas Aficionados de la Federación Estudiantil Universitaria, quienes durante una semana confluyen en diferentes escenarios de esta capital con espectáculos de música, danza, teatro, exposiciones de artes visuales, muestras de audiovisuales, análisis de obras literarias y otras propuestas. Diferentes acciones colaterales se extienden a los predios de la CUJAE, el Instituto Superior de Diseño, la Universidad de las Artes y espacios del Vedado Capitalino para dar a conocer el arte que nace en los centros de la educación superior del país. Por su parte, la agencia de noticias Prensa Latina da a conocer que la exposición de pinturas Intranauta quedó inaugurada hoy en París como un homenaje a la vida del cubano francés Severiano de Heredia. Realizada por el artista cubano Jorge Luis Miranda Carracedo, la muestra evoca la condición de visionario de Heredia, un mulato de origen esclavo nacido en Cuba que llegó a Francia cuando era muy joven y se convirtió en una personalidad de la política y las letras en París. La muestra fue expuesta en la sede de la UNESCO y terminamos nuestro recorrido en el diario Granma.
DJ de Cuba, uno de los DJs y productores de la isla, se presentó recientemente en el Festival Name de Francia, donde compartió el escenario con influyentes figuras internacionales de la música electrónica como los franceses Laurent Garnier, Scanex y Etienne de Crécy. Por primera vez, un DJ y productor radicado en Cuba ofreció una sesión en un festival internacional que exhibiera en su programación a exponentes de relieve mundial de la música electrónica. El productor y DJ cubano, quien lleva más de 20 años en la primera línea de la música electrónica en la isla, presentó en este festival un repertorio con versiones de temas de glorias de la música cubana como Barbarito 10, junto a obras propias y de otros DJs locales. Y con esta nota concluye nuestra revista de prensa por hoy, Indira. Vamos a hacer entonces una primera pausa, pero si usted aún quiere saber mucho más de música, yo le invito a que continúe con nosotros en instantes. Ya regresamos. La ciudad de Camagüey acogerá entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre una nueva edición de la fiesta del Tinajón. La cita tiene como propósito promover los valores más auténticos de la región y cuenta con el maestro Adalberto Álvarez como su presidente de honor. El Tinajón es símbolo de la notable tradición en el territorio camagüeyano. Un acontecimiento cultural retoma su nombre en la ciudad. Artistas, aficionados y profesionales animarán la Avenida de la Caridad del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Festejos presididos por el maestro Adalberto Álvarez. Con su desfile, como siempre, con su gala inaugural en el teatro principal, la gala de clausura, que será en el teatro en la Avellaneda. Sí te puedo adelantar que va a haber un concierto del maestro Fran Fernández, que la gente apreció mucho la otra vez. Va a ser la clausura aquí en el teatro Avellaneda. Y que bueno, como siempre, el objetivo de este evento son dos cosas, es un encuentro de Camagüey con su cultura, por eso siempre aclaramos de que no es traer tantas personas o tantos artistas nacionales, como bien el interés de que participen los artistas del patio. Durante varias jornadas habrá concursos, espacios dedicados a los más pequeños, homenajes a personalidades y otras iniciativas en función de la propuesta cultural. La fiesta de Tinajón reúne los valores más auténticos de la localidad, su historia y tradiciones. Un encuentro de la cultura con su cultura que mantiene arraigo popular. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y sobre el quehacer de un reconocido exponente del flamenco en la ciudad de Cienfuegos, estaremos conociendo en esta emisión por intermedio de la periodista Magda Recic en su segmento En Primera Persona. En primera persona, recibimos hoy a alguien que se ha dedicado a cultivar en nuestro país una de esas esencias de la música que tanto nos define y distingue y que ha llegado a la danza, que ha llegado a la gestualidad de las cubanas y los cubanos para representarnos. Se trata del arte flamenco. Con nosotros está Joel Zamora, músico, bailarín, coreógrafo, profesor, director de la compañía y la Academia de Baile Flamenco. Y más podríamos decir de la Academia de Baile Flamenco y después hablaremos de la compañía. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Y ciertamente en ustedes se produjo, allá en Cienfuegos, donde han desplegado todo su arte, se produjo algo muy interesante, que es el hecho de llegar a la compañía de danza
tras fundar una academia. Es un proceso casi inverso a lo que habitualmente se da. Generalmente las compañías acumulan experiencia y luego fundan una academia, y en ustedes se produjo un proceso contrario. ¿Por qué? Porque pienso que es el derecho. Esto que es contrario creo que es el derecho, porque primero formamos las personas, es decir, no hicimos una convocatoria para traer bailarinas de diferentes géneros, estilos, de diferentes procedencias, sino que dije, para tener una compañía profesional tiene que haber personas formadas bajo este rigor, ¿no? Y entonces el día 6 de diciembre de 1996, en nuestro teatro Tomás Terry, pues fundé la Academia de Baile Flamenco, lo que sirvió de comienzo, de preparación para 5 años más tarde, cuando habían ya personas con la edad requerida, cuando habían personas con una preparación, con una madurez, pues entonces poder fundar la compañía profesional. Son 20 años de experiencia ya. Y el flamenco... 20 años no más. ¿Muchos más? Bueno, es decir, la agrupación en lo se creó, personal. en lo personal, muchos años más. Sí, y ahí me dirigía a la pasión que sientes por el flamenco, que te lleva a todas estas áreas de la creación, la música, el baile, la dirección, la coreografía, el ser profesor de una academia, y el flamenco en específico, ¿por dónde le llegó a este entrevistado que tengo enfrente? Pues eso no lo sabemos. Esto desde muy chiquitico. Cuenta mi madre que desde muy pequeñito pues ya bailaba con la televisión, bueno, como hacen muchos niños, eso es algo casi que normal, ¿no? Pero que también les robaba las motonetas del pelo, ¿te acuerdas que se usaban antes las 2 bolitas para ponérmelo en los dedos y tratar de que sonaran como si fueran castañuelas? A los 4 años tenía mi primer guitarrita, después fui cantando, tocando, bailando, de manera empírica primero. Luego con los maestros viejos, como María Cela Bermúdez, que de acá de La Habana, con todos esos primeros maestros que fueron surgiendo, con Olga Bustamante. Te estoy hablando cuando todavía en Cuba no existía ninguna de las compañías que existen hoy, ninguna absolutamente todavía. Empezaban luego a aparecer las compañías a la sazón de que ya yo iba también apareciendo. Es decir, mi primer contrato profesional lo tuve a los 17 años en el Hotel Caguama de Varadero, en el año 90. Es decir, las primeras agrupaciones empezaron a surgir sobre los años 89, 90. Y fue cuando apareció el gran boom del flamenco en Cuba. Pero el flamenco ahora, para ti, tiene que ver también con una conceptualización, con un desarrollo teórico. Estás ya al publicar un libro con este tema sistematizado. Y el flamenco, ahora a la altura de los años, después que lo conoces profundamente, ¿a qué se debe que lo hayas preferido? ¿Qué explicaciones tiene que un cubano como tú, tan reyoyo, ame tanto el flamenco y lo vea insertado en la cultura nacional? Bueno, insertado está. Eso no cabe duda, porque eso yo creo que también forma parte de las preferencias, de la huella, de la sangre. Eso se sabe que ya estaba insertado. Ahora que lo prefiero o no, yo no sé si lo prefiero yo a él o él a mí. Pero el flamenco ya a estas alturas, como vienes diciendo, ya pasa a ser, además de un arte, una forma de pensar, un estilo de vida, un comportamiento. Porque si tú no estás de verdad metido en ti y sencillamente fuera un arte, es decir, un arte que cuando tú terminas de trabajar ya, es decir, trabajaste, ya no eres el artista y pasas a ser otra persona, pues yo creo que para sentirse el flamenco, y el flamenco que más que es un arte que demanda tanto, es un arte que demanda tanto de quien lo hace, pues yo creo que de verdad lo va a poder transmitir, de verdad lo va a poder mostrar cuando se lleva permanentemente las 24 horas del día siendo un flamenco. No solamente el momento que ya te quitas las botas y ya salgo para la calle, tal vez en un chorro y un par de no puedo. El flamenco se lleva a las 24 horas del día o no lo llevo, en mi caso. Y como dice, forma parte consustancial de nuestra cultura también musical, danzaria. El libro que te propones viene siendo un resumen de la experiencia adquirida. Sí, es sobre todo eso. Es una experiencia en primera voz de todos los años que llevo haciendo el flamenco, enseñándolo, aprendiendo. Se llama El baile flamenco, una visión desde Cuba. Es un programa de clase que abarca teoría y práctica, son 5 años de estudio, donde pasa por algunos de los principales palos del flamenco, cómo fue el flamenco en España, cómo surgió sus principales maestros, cómo llega a Cuba, de qué manera llega los principales maestros en Cuba, las principales compañías, la simbiosis, los puntos de confluencia entre los propios aires aflamencados, entre los cantes y vueltas, es decir, es todo una amalgama de experiencia, sobre todo lo que acaba de decir, experiencias del flamenco.
Bueno, mucho te agradezco. Le agradezco a Joel Zamora su presencia en nuestro noticiero cultural, celebrando los 20 años, aunque fue desde mucho antes que su pasión por el flamenco despertó. Creo que despertó a la vida junto con él y eso le ha valido para, con mucha pasión, entregarse a una compañía y a una academia que representan esa influencia genuina del flamenco en la cultura nacional. A ustedes los convido a que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Tiempo de nuestro habitual recorrido internacional de cada miércoles. En esta oportunidad, la periodista Tania Trujillo nos habla de artes visuales y patrimonio. En Londres se presenta hasta el mes de enero la exposición Rodin y la danza, la esencia del movimiento. La muestra explora los intereses poco conocidos del artista francés por esos elementos. Un total de 40 dibujos y 23 esculturas hacen un recorrido por el trabajo del creador, que encontró inspiración también en el baile y en la sensualidad femenina. Una nueva faceta de Rodin en la que se puede descubrir las diferentes maneras de capturar la esencia del movimiento y de la expresión física. Gran parte de las piezas expuestas ofrecen una rara visión del artista por los movimientos del baile de la vanguardia en París de 1900. En Palestina se exhibió por poco tiempo uno de los mayores mosaicos del mundo. El mismo mide 827 metros cuadrados y se ubica al norte de la ciudad de Jericó. Posee una gran variedad de motivos geométricos y florales y constituye el suelo de lo que un día fue la sala principal de los baños del suntuoso palacio de Hicham, califa que vivió en el siglo VIII de la era cristiana. Es la primera vez que se exhibe completo y en él se pueden ver 38 escenas distintas en 21 colores. Los arqueólogos permitieron que se pudiera apreciar por pocas horas, pues es preciso protegerlo de la erosión del ambiente hasta que se construya un techo. El antiguo palacio que atesoraba este precioso mosaico fue destruido por un terremoto en el año 749. Y en las afueras de Sydney, Australia, la exposición Esculturas junto al mar celebró su aniversario 20. La muestra es una de las mayores instalaciones artísticas del mundo, abierta al público día y noche. Esa galería al aire libre se ha convertido en un importante evento cultural de ese país. Este año mostró más de 100 esculturas de artistas de 17 países y su sede habitual es la costa de Bondi, específicamente la playa de Tamarama. En esta edición, el premio a la mejor escultura se le otorgó al australiano Johannes van Eyck por su escultura Shame Ahead. Tania Trujillo, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso estaremos abriendo nuestra sección Contrapunteo. Y le daremos seguimiento al tema que hemos traído esta semana, las revistas culturales en Cuba. Eso será en breve. Ya volvemos. Casi una hora de televisión, donde el cine, la música y la tecnología se juntan para vivir y soñar. La Pupila Asombrada, un espacio para mover las ideas. El contexto y análisis de los principales temas de la humanidad. Las voces que no se escuchan en los grandes medios. Jueves a las 10 de la noche, por Cubavisión. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Recientemente, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba organizó desde su sede nacional un taller de técnicas fotográficas. En la jornada final quedó abierta una exposición que documenta el paso del huracán Matthew por el oriente cubano y las posteriores jornadas de recuperación. Estas miradas muestran la tristeza y el sufrimiento que podrían despertar compasión, solidaridad y amor
a todo aquel que conozca la realidad de los daños que el huracán Matthew provocó en la provincia más oriental de Cuba, Guantánamo. Esas instantáneas son parte de la exposición colectiva inaugurada en la sede nacional de la Unión de Periodistas de Cuba como cierre del evento internacional Cuba Foto 2016 que anualmente desarrolla el Instituto Internacional de Periodismo. Fotos que revelan la profesionalidad de un grupo de fotoreporteros cubanos que recorrieron los territorios afectados por este terrible huracán. La muestra recoge 37 obras tomadas en los territorios guantanameros de Maicí, Imías, Yateras y Baracoa a inicios de este mes, así como el paulatino proceso de recuperación de los mismos. Pertenecen a los fotoreporteros Juvenal Balán Neira y José Manuel Correa Armas del diario Granma, Leonel Escalona Furones del periódico Venceremos y Claudia Rodríguez Herrera de la revista Bohemia. Testigos que nos ofrecen hoy pruebas gráficas en el que se perdió el patrimonio local y personal de los habitantes de esos territorios. Joandri Ávila e Hilda Suárez, Noticiero Cultural. Esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a las revistas culturales en Cuba. Hoy la periodista Jenis Laura Prieto ofrece sus criterios al respecto. Para algunos, las revistas culturales pueden ser piezas coleccionables, materiales de museo que miran a una época. Lo que nadie duda es que las buenas revistas culturales se convierten en registro de su tiempo, más allá del mito de su vida efímera. Y es que si bien hay contenidos marcados por la temporalidad, otros se convierten en testimonios de distintos periodos, de procesos culturales y de sus protagonistas. En el año 1831, la Sociedad Económica de Amigos del País fundó la revista Bimestre Cubano, una de las raíces sobre las cuales se asentó la tradición de las revistas culturales en Cuba, que desde el siglo XIX resaltaron tendencias, atizaron polémicas y dieron cabida a grupos intelectuales desde los cuales se miró de cerca el proceso de conformación de nuestra identidad nacional. Fue José Martí uno de los primeros en apreciar el papel de las revistas como espacio de instrucción. Si hacemos un rápido recuento, veremos que en la década del 30, varias publicaciones de orientación marxista, encabezadas por intelectuales como Juan Marinelo y Nicolás Guillén, alentaron un análisis profundo de la burguesía nacional y de las simientes de nuestra nación. Pensemos en el revistero Samuel Feijó, en sus revistas Islas y Signos. Recordemos que las décadas del 40 y el 50 del pasado siglo vieron aparecer a Orígenes, dirigida por José Lezama Lima y José Rodríguez Feo, hilvanando en su núcleo a un grupo de intelectuales que entrañan una suerte de sustrato esencial para la cultura cubana contemporánea. Esta misma tradición que viene de La Habana Elegante, la revista de Avance, Ciclón y que se retoma en Orígenes, Lunes de Revolución, El Caimán Barbudo, Casa de las Américas o Revolución y Cultura, por solo mencionar algunos ejemplos, durante muchos años fomentaron lectores fieles que desde sus páginas han podido explicarse también un país. Luego del triunfo de 1959, publicaciones como La Gaceta de Cuba, El Caimán Barbudo, Unión, Revolución y Cultura centraron su atención en los torbellinos de la nueva época. Amplias tiradas y la cofradía de algunas de las voces más lúcidas de nuestro país complejizaron la mirada a Cuba durante las 2 décadas posteriores. Pero a finales de los años 80 llegó el declive y 10 años después se evidenció un resurgir de las publicaciones periódicas después del impacto en nuestra industria editorial y, por supuesto, en nuestras revistas de la caída del campo socialista. Publicaciones como Temas y Criterios se colocaron en la avanzada de la producción intelectual para dilucidar desde la reflexión los relatos de unos años difíciles. Muchas de esas revistas hoy nos acompañan como diario analítico de lo que hemos sido. Sin embargo, sus gestores enfrentan el desafío de seducir a mayores segmentos de público, los retos del mundo digital y las nuevas herramientas para insertarse en él y poder contar también con nuevos lenguajes. De igual modo, tengamos en cuenta que hoy no solo se escribe para Cuba, sino que cada vez es más un espacio abierto a lectores de cualquier parte del mundo. Y ese es un gran potencial que nos conecta otra vez con la producción internacional. Trascender el eventismo, las fechas pactadas, las jornadas consabidas y descifrar en la Cuba profunda lo más trascendente debe ser siempre guía en nuestras publicaciones. Y aunque cada una de estas revistas tiene segmentos de lectores bien definidos, sobre todo en espacios de formación académica o público especializado, es importante recuperar esa visión martiana que potencia en este tipo de publicación la cualidad de educar y conmover, convidando siempre a una mirada crítica, a la conformación de ese lector que indaga y cuestiona, crear estrategias para evadir lo aburrido,
lo soso, lo pacato, es solo uno de los posibles caminos para que las revistas puedan crecer y evolucionar al calor de estos tiempos. No basta abocarse a sucesos culturales, sino sobre todo saber descubrir en un país tan rico como el nuestro esas expresiones realmente valiosas de nuestro arte y cultura, una cultura que es dinámica, que tiene movimiento y que desafía a quien la quiere enmarcar o detener en moldes estrictos. Cerramos por hoy este contrapunteo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yenis Laura. Te esperamos en próximas emisiones. Mañana jueves nos acompañará en el estudio el poeta y crítico Fernando León Jacomino, director de La Jiribilla, quien ofrecerá sus consideraciones sobre las revistas culturales en Cuba. Yo les recuerdo que usted también puede participar del debate si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cuarte.cult.cu o si se comunica por nuestra página en Facebook con la siguiente dirección: www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y de una reciente propuesta editorial estaremos hablando al cierre de esta emisión. Fe por Cuba es un libro profundo que expresa un gran amor por nuestro país y sus ideales. Presentado recientemente en el tradicional Sábado del Libro en La Habana Vieja, el volumen recoge el parecer de un conjunto de cristianos y cristianas de diferentes denominaciones, quienes reflexionan acerca del concepto de revolución que expresara en mayo del año 2000 el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la Plaza de la Revolución. La publicación se dedica de manera especial al 90 cumpleaños del líder de la Revolución cubana. Fe por Cuba es el más reciente título de la editorial Caminos. En él se unen 10 autores que respondieron al llamado del reverendo Raúl Suárez, director del Centro Martin Luther King, para mirar desde la teología el concepto de revolución de Fidel. El intento de teológicamente y bíblicamente demostrar que el socialismo es una opción ética. Con esta iniciativa editorial, que forma parte de la colección por el aniversario 90 del comandante en jefe, un grupo de representantes del ecumenismo rinde homenaje al líder histórico del pueblo cubano y reflexiona sobre los desafíos actuales de la revolución. Este libro es muy importante y lo más importante es las vidas que ahí aparecen reflejadas y que ustedes han demostrado que era posible y cierto que podía existir la fe y la idea de la transformación social. Fe por Cuba, según su editora Esther Pérez, es una obra del amor y la esperanza, resortes que alimentan la fe entre los seres humanos y que han marcado el legado de Fidel. Carla Valdés y Tamara Rosselló para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le ofrecimos detalles de la continuidad de las jornadas del coloquio por el centenario de José Soler Puig en Santiago de Cuba. Conoció del desarrollo del Festival de Artistas Aficionados de la FEU en diferentes espacios de la capital. Y le contamos sobre los preparativos de la Fiesta del Tinajón en la ciudad de Camagüey. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con otras noticias del panorama artístico y literario en Cuba y el mundo. Hasta entonces, nos despedimos como siempre, con un saludo desde La Habana.